Aleluya. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. La palabra lea el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice: amén. Una iglesia que va para el cielo dice: amén. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos que unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Now signs and wondering were reduced done among the people by the hands of the apostles, and there were altogether in some portion. None of the rest there joined them, but the people held them in high esteem, and more than ever believed whereat the Lord, multiple of both men and women. So now they even carry out the sick into the street and lay them on cots and mats, that as Peter came by, at least the shepherd might fall on some of them. The people also gathered for the toll around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirit, and they were all healed. Amén. Acompáñame al trono de la gracia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad, Dios mío, Señor, y el honor que tú me permites, Dios mío, sin ser merecedor de ella, de predicar un día más tu hermoso, poderoso, restaurador y libertador evangelio, Dios mío. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das una vez más de poder estar en este tu santo altar, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, porque no soy merecedor de nada, mas en esta hora te pido, Dios mío, así mismo en esa gracia, Dios mío, y en tu gran amor y misericordia, Padre, te pido no que me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de cada oyente, Dios. Yo me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y en este momento te doy y te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale: una sombra. Una sombra. Ese es el tema de esta tarde. Una sombra. Cuando usted y yo hablamos de una sombra, el significado de una sombra, o lo que es una sombra, es la imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. O sea que para que se refleje una sombra, tiene que haber una luz.
No se puede reflejar una sombra si no hay una luz. El problema de esto es que lograr en la sombra que está reflejando la luz. Porque cuando usted y yo hacemos un movimiento en medio de la luz, hay una sombra que se proyecta en cualquier superficie. Entiéndase piso, entiéndase pared, cualquier superficie que esté cerca, se va a proyectar esa sombra por la capacidad que tiene ante los rayos de la luz. Cuando usted y yo hablamos de sombra en la Biblia, se puede relacionar con la cobertura, refugio o protección de parte de Dios. O sea, que en la Biblia o ante la presencia de Dios se va a reflejar lo que Dios quiere que se refleje. Ahora, ante la luz de Dios, la sombra tuya y mía no es lo que dice tu palabra. Por eso es que hay gente que habla lindo, por eso hay gente que predica hermoso, pero la sombra de sus acciones ante la luz de Dios no son iguales. Si hay algo que nosotros no vamos a detener en la sombra, es el reflejo de lo que reflejamos ante la luz de Cristo. Hay gente que tiene que entender esto. Hay gente que es importante que entiendan, porque hay gente que han vivido bajo la sombra de las tinieblas y no ante la luz de Cristo. Entonces, cuando yo vivo ante la sombra de las tinieblas, ante la luz de Cristo, se va a reflejar lo que yo hago en las tinieblas. Ay, papá. Se va a reflejar mis acciones. Quizás yo hablo de frutos, pero la luz de Cristo no va a estar reflejando lo que mi boca dice. La luz de Cristo va a reflejar a la sombra del humano lo que son nuestras acciones. Entonces tenemos que entender y tenemos que preguntarnos a la sombra de que nosotros estamos viviendo. Hay gente que son la sombra de un maestro. Hay gente que son la sombra quizá de su pastor. Hay gente que son la sombra quizá de un ministro, pero no irradian una sombra verdadera, no irradian la luz de Cristo en ellos y viven bajo la sombra que no es la de ellos, viven bajo una sombra equivocada. Por eso que cuando no está el pastor o cuando no está el evangelista, sus acciones van a reflejar lo que son ellos, no lo que es el pastor, no lo que es el evangelista que ellos admiran, sino lo que es ellos. Entonces, la Biblia nos habla de sombra y nosotros tenemos que entender que nuestra vida constantemente está ante la luz de Cristo. Si hay algo que nosotros no podemos ocultar, es lo que está frente a la luz de Cristo. No hay nada de nosotros que se pueda ocultar de la luz de Cristo. No hay nada. Usted puede ser alguien encima del altar y puede ser diferente afuera. Usted puede ser alguien como líder dentro de la iglesia, pero usted puede ser alguien diferente afuera. Y hay gente que en la iglesia, ante la luz de Cristo, se ve bonito, pero la sombra afuera deja mucho que desear. No son el mismo líder dentro de la iglesia que personas afuera. No es el mismo ministro del altar que el hombre que está afuera. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que te alumbra a ti es sombra afuera.
Encima Cutaraya en Soleil. Siento la autoridad de mi Padre. Entonces, es muy importante Very important. y nosotros tenemos que entender And we need to understand que todas nuestras acciones all our actions hablan de algo. speak about something. Que todas nuestras acciones All our actions tienen el poder de hacer have the algo. power to do something. Cada acción que yo hago, Every action that we moviendo mi cuerpo, move in our body significa algo, means something. dice algo. Say something. Y eso que dice And that's something. tiene un mensaje, ya sea positivo o sea negativo. El problema es cuál es el mensaje ante la sombra que se está reflejando. ¿Es el mensaje positivo de Dios o es el mensaje negativo nuestro? Dios mío, déjame buscar. No hay una sola persona There's no one person que no produzca una sombra. that cannot produce darkness. Toda persona Every person ante la luz produce una sombra. in front of the light produces. Usted puede ver You can see cuando alguien se acerca, when somebody gets close. muchas veces sin ver a la A persona, lot of times porque ve una sombra. because they see a shadow. Y usted dice, And you say, esa sombra se me parece a fulano, shadow look like o somebody. esa sombra se me parece a fulano. Now the shadow look O en el peor de los casos, on the worst case. la sombra lo puede asustar The shadow can porque usted piensa que está solo en un lugar, because you think you're right. pero hay una sombra de algo. There's a shadow. Ante la luz The light. no se escapa una sombra. They don't, Todo lo que pasa por luz everything that happens. produce una sombra. Ay, canta, llámame suave, Dios mío, Jehová. Y yo quiero que usted entienda I want you to understand qué es lo que estamos produciendo nosotros. what are we producing on. Y ante la sombra de qué es lo que estamos. What, Porque hay mucha gente there's a lot of people que hablan de la sombra, talk about the de shadow. las alas de Cristo. They'll talk about the Pero yo no puedo estar but they en cannot la sombra de Cristo be the shadow of Christ. cuando ante la luz de Cristo The light of Christ. mi sombra no irradia a Cristo. Shadow don't look like Christ. Por eso es que hay gente que predica lindo, That's why it's people that preach pero su testimonio es feo. for their testimony. Por eso es que hay gente que brinca y danza lindo, People that pero su caminar afuera es feo. Por eso es que hay gente que habla lindo dentro de la iglesia, when they talk pero afuera no es muy lindo lo que hablan. Ah, por eso es que hay gente que piensan bien lindo con el micrófono, pero afuera no piensan igual. Ah, por eso es que hay gente que por su boca dicen que aman a Dios, pero afuera afuera la sombra no dice que aman a Dios. Por eso es que hay gente que dice que son cristianos, pero afuera la sombra no dice que son cristianos. Ah, Satán, arriba, déjame Yo quiero que usted entienda lo que es la sombra. I want you to understand what's the shadow. Es importante porque la sombra es muy importante. Y nosotros los predicadores hoy en día no hablan de esto. And us as preachers, we don't talk about the No, shadow. no hablan, ¿tú sabes por qué? They don't talk, you know Porque why? están ante la sombra de otro. Because they're under somebody else's shadow. Hay gente There's people que repiten that repeat lo que escuchan de otro. what they hear about Hay others. gente que repite lo que ven en un video de otro. Hay gente que están repitiendo lo que el ChatGPT le dice. Porque hay gente ahora que ya no buscan el mensaje en el secreto con Dios, sino que le escriben a ChatGPT. Y hay gente que están siendo gobernados por gobernadores de las tinieblas y no precisamente del Espíritu Santo. Hay iglesias bajo las influencias de este mundo y no del cielo. Hay iglesias que hablan de la luz de Cristo, pero su vida es tiniebla. Hay gente que danzan y hablan lengua. There's people. ¿Lo digo o no lo digo? Do I say it or not say it? ¿Lo suelto o no lo suelto? Do I say it or not say it? Pero con la misma boca que habla lengua, The same mouth that is afuera hablan malísimo. and
Yo he visto 2 o 3 I see it too. que Dios permita que se les escape. Y cuando eso sucede, When that happens, es porque ya es costumbre de decirlo. it's because it's already a habit of saying. Dios mío, Señor, llévame con calma, Jehová. La Biblia nos relata The Bible de tells un momento hermoso, in a moment, a beautiful moment de un hombre of a man que creció that he was espiritualmente spiritual wise ante la sombra del maestro. of the shadow of the master. Pero Jesús entendía But Jesus understood que ellos tenían that they needed que to. producir They needed to produce por ellos mismos, for their own. que no todo el tiempo Not every time ellos podían estar they could have been ante la sombra de él. of the shadow of Por eso es que era master. importante para Cristo That's why it was very preparar este grupo, It was to prepare him, transformar este grupo. transform them. Pero dentro de esa preparación, But inside the preparation, dentro de esa transformación, inside that tenía que estar la corrección. they needed to be El problema que tenemos hoy en día, que la gente quiere cargar gloria, la gente quiere cargar poder, pero no quiere ser corregido. La quiere avanzar. Hay gente que quiere predicar de obediencia, pero no se sujetan a la obediencia. Hay gente que quiere predicarle al pastor, pero no se sujetan a su pastor. Hay gente que quiere predicarle al liderato de la iglesia, pero ellos no ejercen un buen liderato. but they're not. Hay gente que quiere predicarle a la iglesia, There's people that want to preach to the church. pero ellos no son los mejores servidores en la iglesia. They're not the best servants. Entonces, So now, no es lo que mi boca diga, sino lo que la sombra. is what the shadow. Y la Biblia nos señala en Hechos And the Bible shows us an act. que dice que por la mano de los apóstoles It says, and with the hand of the apostle, se hacían muchas señales. it was a lot of signs. Jesús le dijo antes de irse, Jesus said before he left, cosas mayores que yo things bigger than me, harán ustedes. God will do. Esa palabra no ha caído en, Those words have not fallen. porque Dios no tira golpes al aire. Because God don't punch Y you esa in the air. palabra fue el cumplimiento. And that word went to the Porque fulfilled. a diferencia de nosotros, And the difference between us, lo que la boca de Dios habla what the word of God saying produce un cumplimiento. produce promises. Pero la boca de nosotros But the mouth of ours produce muchas promesas, produce a lot of promises. pero But then estoy predicando bajo el tema una sombra. I'm preaching of the title of the shadow. Y dice que estos discípulos hacían And señales it says that the y disciples hacían had signs prodigios and they will make en medio del pueblo. in the middle of the, Y dice que estaban todos que and it says that they were all, la iglesia ha perdido the church had lost. efectividad. Óigame lo que estoy diciendo. No es Dios que ha perdido efectividad. It's not God that had lost. No es el evangelio el que ha perdido efectividad. No es la iglesia It's the church, como estructura, like a structure, como cristiano, like Christ, que ha perdido efectividad. that had lost. Porque no saben estar unánime. Porque no saben adorar siendo uno. They don't know how Porque no saben estar bajo en 4 paredes siendo un solo cuerpo. ¿Tú me estás escuchando? Porque no saben comer juntos. Porque no saben beber juntos. Tú sabes, no pueden estar en el mismo lugar juntos. No pueden ponerse de acuerdo. No avanza y canta ni vas jamás. Y no es lo que yo predique, sino es lo que produce. that what I produce. Y estos apóstoles, And this apostle, como habían sido enseñados and they have been y taught, habían aceptado la corrección de Jesús. they were accepted. Mira, the Pedro le correction of dijo hasta Christ. Satanás. Even Peter was called Satan. Si hubiera sido un chango de estos días, There was no, estuviera apartado they would have been gone. porque el pastor le dijo Because the Satanás. pastor called them, Porque la iglesia le dijo Satanás. because the church called them. Y son la misma gente And it's the same que people. un día dijeron, They're the same people. yo soy un guerrero. I'm
Yo soy una guerrera. Ni mau, tal, tal, shekanda, ni basama. Son la misma gente que un día predicaron. Son la misma gente que sintieron el poder de Dios. Oh, pero son la misma gente que se desenfocaron. Y ahora, para hacer lo que le da la gana afuera, necesitan echarle la culpa a la iglesia. Necesitan echarle la culpa al pastor. Yo te voy a decir algo. La iglesia pudo haber tenido culpa. El pastor pudo haber tenido culpa. Pero eso no es excusa para no abandonar a Cristo. Entonces, no es la iglesia, no es el pastor. Lo que le falta a esta generación es carácter, es madurez espiritual. Esta generación no está falta de lanzar, no está falta de hablar lengua, no está falta de cantar, no está falta de congreso. Lo que está falta es de carácter, es de madurez espiritual, para que puedan crecer unánime. Tu pensamiento y el mío no tienen que ser igual. Tu opinión y la mía quizás no puedan estar de acuerdo. Oh, pero si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que tenemos que tener madurez para no importando si yo pienso o no pienso igual, si yo opino o no opino igual. Este trabajo se es por el evangelio de Cristo. Mire, mi hermano, vamos a cumplir 29 años de ministerio. 29 years of ministry. Hay un refrán muy pobrerío en el pueblo donde yo nací y en la tierra donde nací, que dice que el caballo viejo no se le enseña. Y el problema de esta generación es que quiere enseñar un evangelio distinto. Un evangelio donde los flyers por segundo, por minutos, por horas, por día acaparan todas las plataformas sociales. ¿Cuánta gente llega a esa actividad? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que son los mismos que cuando hay actividad ellos no respaldan, pero predican mucha unidad y predican mucho amor cuando es su actividad, pero cuando es la actividad de otro, yo estoy cansado. Oye, pero los que estaban contigo en esa actividad también estaban cansados. Entonces, es un evangelio ficticio que se escucha bonito, que provoca emociones, pero la sombra que lleva no es la del evangelio, no es la de Cristo, no es la unidad de Cristo, no es el amor de Cristo, es una unidad ficticia, es un amor ficticio, es un amor de grupo. Tú me estás diciendo, déjeme suavecito, déjeme. Y dice que estaban todos. It says it was all together. O sea, todos, no faltaba uno. It was all together. Cuando hablamos de todo, la palabra generaliza todos. When it says all Dice que together, estaban todos unánimes. it was all together, united. ¿Usted sabe por qué? You know Además del pecado que hay dentro de las iglesias, Even the sin that is inside the churches, no desciende el fuego verdadero it don't descend the real fire of como quisiera descender muchas veces. sometimes like they want Porque to. dentro de la iglesia están todos,
inside the church is everybody. pero no hay unanimidad. But there's not unity. Hay gente que están pensando There's people that's en thinking que 2 horas tienen que salir para el trabajo. that in 2 hours they gotta go to work. Hay gente que están pensando There's people en that's que thinking mañana les toca madrugar. that tomorrow they gotta Y get yo to estoy work. cansado de esta generación And I'm tired of this generation. donde el jefe no puede esperar, That the boss pero Cristo tiene que esperar dentro de la iglesia. Yo estoy cansado de esta generación que Dios tiene que esperar por ellos, que Dios tiene que ser el más entendido, pero la gente en la calle no puede esperar por ellos. Yo tengo que romper mis planes por otros, pero no puedo romper los planes por Cristo. Yo me puedo amanecer por otro, pero no me puedo amanecer por Cristo. Óyeme, y le estamos dando a Dios lo que sobra what is left. si nadie lo necesita. If nobody needs, Y a Dios no se le da lo que sobra, we don't give y God. menos lo que si nadie necesita. A Dios se le da lo mejor. God can give God. Por eso yo he aprendido, That's why I aunque have sea criticado, even que en mi culto con Dios, with the que en mi horario de culto con Dios, el mundo tiene que esperar. Que las 3 horas que yo voy a estar aquí es para yo adorar. No es para pensar en las habichuelas, no es para pensar en el arroz, no es para pensar en la carga que tengo, no es para pensar en la prueba, no es para pensar en el proceso, no es para pensar en lo que voy a hacer mañana. Esas 3 horas, mi mente, mi alma, mi espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios para que mi cuerpo so our body pueda could. producir la sombra de Cristo. Por eso es que hay gente que no puede levantar sus manos y adorar a Dios porque su cuerpo, su mente, su alma y su espíritu no están conectados al Espíritu de Dios. Usted ve a alguien en estos tiempos Do you see somebody nowadays contento, happy, adorando, worshiping, con manos arriba, with their hands up? y tú dices, hermano, esta victoria, The brother is a victory. la hermana, esta victoria. The sister is a victory. Pero ve una persona But you see a que person, no abre su boca para they adorar, don't open their mouth to que worship. no levanta sus manos They para don't adorar, lift their hands to que worship. le empieza a levantarse de la silla, It's hard to get up. que está mirando alrededor para irse. It's looking at the clock Y usted dice, and you say, ese hermano, that brother, esa hermana, that sister está pasando por un proceso. is going through a No process. se necesita You don't need discernimiento de espíritu, discernment of spirit, porque su cuerpo, because their body, su humanidad, their human está produciendo is producing una sombra a de shadow lo que caiga. of what they carry. Las manos arriba The hands up, tipifican it means la victoria de un cristiano. victory of Pero Christ. cuando yo veo las manos abajo, You see your hands down, no se necesita discernimiento you don't need para saber to know. que se le está haciendo difícil adorar a Dios. Que se le está difícil haciendo adorar a Dios. Que se le hace difícil levantar manos a Dios. Hay gente There's people, que de la única forma que adoran, the only way que de la única forma que levantan manos, que de la única forma que brincan, es como una barquilla. is with Hay gente que son la sombra de una barquilla. Hay gente que son el reflejo de la emoción con el micrófono. Hay cristianos que no cargan unción, pero cargan mucha emoción. Hay iglesias que no cargan mucha unción, pero cargan mucha emoción. Hay ministros que no cargan mucha unción, pero sí cargan mucha emoción. Y son expertos en llegar a las emociones del pueblo. Yo no pretendo llegar a tus emociones. Yo pretendo que el poder de la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, llegue a tu espíritu, atraviese tu corazón
atraviesa tu alma, transforme, te transforme, te haga una nueva criatura, que si llegaste con las manos arriba abajo, puedas salir con las manos arriba, que si no podías decir un aleluya, termine diciendo un gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Dice de los demás, And it says of the rest, ninguno se atrevía a juntarse con none él. of them were there to be with them. Cuando tú haces la diferencia, When you make the difference, hay gente que no va a querer estar al lado tuyo. there's people that don't want to be next to you. Cuando tú haces la When you diferencia en make the Cristo, difference, hay gente que no va a there's querer estar al lado people, tuyo. there's people that don't want to be next to you Solamente buscan because they only look for a aquel que piensa igual que ellos, they think the same as you. a aquel que se mueva igual que ellos. Pero a mí Dios no me llamó But God didn't a call ser me la sombra de nadie. to be a shadow. Yo no soy la sombra de ningún ministro. Yo no soy la sombra de mis emociones. No, porque mis emociones muchas veces están laceradas, pero mi espíritu ha estado presto para brincar. Mi carne ha estado lacerada, pero mi espíritu ha estado presto para temblar. Porque Dios no me llamó a ser la sombra de nada. Dios me llamó a que yo fuera el reflejo de Él. Y yo no puedo, yo no puedo entender si la iglesia es el reflejo de Cristo, porque la iglesia no adora. Yo no puedo entender si la iglesia es el reflejo de Cristo, porque no puede levantar sus manos. Yo no puedo entender. Ay, yo vengo a hablarle no a una sombra, yo vengo a hablarle a tu espíritu, para que tu espíritu comience a reflejar la sombra de Cristo. Yo no vengo a hablar a tus emociones, yo vengo a hablar a tu espíritu. Yo no vengo con una palabra humana, yo vengo con una palabra de Dios que pueda sacudirte, que pueda sacudirte y puedas irradiar el reflejo del Espíritu. Dios mío, Señor. Y dice que no se atrevían a juntarse con ellos. Hay gente que antes se juntaban conmigo que ya no se junta conmigo. Y así con diferentes ministros. ¿Por qué? Por la palabra. Porque la palabra un día le arrancó de la vida. One day the word Dicen que ese pastor predica fuerte. that pastor preaches too strong. Porque hoy en día queremos Because nowadays we un want predicador a preacher que alimente nuestras emociones, that feed our que nos emotions. diga que somos leones That tell us that we are cuando lions parecemos lagartijas. and we look like lizards. Que nos diga And tell us que Dios va a hacer contigo cosas that grandes God is going to do big things cuando ellos no hacen ni cosas pequeñas para when Dios. they're not even doing little things for God. Que le diga, And to tell them, te he dado libertad give you the cuando se encuentran más atados que el diablo. and they're more Yo vengo a predicar a una iglesia que necesita salir de esa mentalidad, que necesita salir de esa sombra, que necesita sacudirse en el espíritu, que necesitan salir a la luz de Cristo, que necesitan salir de la luz de su pensamiento para entrar a la luz de Cristo, para que comiencen a irradiar lo que el Espíritu quiere que irradie. Gracias, pastora, porque voy a terminar con un zapacón de batalla. Préstame 5 minutos pentecostales.
Give me 5 minutes, Pentecostal. ¿Cuánto me prestan 5 minutos? Give me 5 minutes. Para los que no me los prestan, me tienen que aguantar 10. Whoever don't give me 5, they gotta give me 10. Dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. None of them were there to be together. Mas el pueblo los alababa grandemente. Most the city will worship. Yo he aprendido I learned a ser más amado to be more loved, por el que está afuera to be the outside, que el que está the dentro. one is He aprendido I learned a ser más amado to be loved por aquel que no le sirve a Cristo the one that y aún doesn't algunos que cargan camisa y corbata en los altares. Entonces, ellos no se atrevían a estar con ellos, pero el pueblo los perseguía. Porque afuera hay gente que todavía tienen hambre, que todavía tienen deseo de Dios. El problema no es el hambre que ellos tienen, el problema es la sombra que está reflejando la iglesia de Cristo. Hay hambre afuera, There's hunger hay outside. necesidad, pastora. There's need. Hay gente que quisieran estar en un altar. They want to be involved. Hay gente que quisiera llorar a la presencia de Dios. Hay gente que quisiera hay gente que quisiera acercarse, pero ya no confían. Ya no confían. El enemigo tiene sus mentes aturdidas y ya no confían. ¿Por qué? Por la sombra, el reflejo de lo que no debe ser la iglesia, pero que es. Después de hoy menos me van a querer escuchar. Pastor, usted siempre sigue con este es el mensaje que Dios me dio. Allí Ávila estuvo por 50 años predicando un mensaje de que Cristo viene. No predicó más nada que no fuera de Cristo viene. Porque Dios es el que pone el diseño. Dios es el que trae el mensaje. Yo quisiera predicarle a usted que usted esté bien, pero no le puedo mentir. Yo quisiera predicarle a la iglesia, como hace mucha gente, que viene promesa, pero no te puedo decir que viene promesa sin decirte que tienes que atravesar proceso. No te puedo decir de que Dios te va a llenar si tú no dejas que el Espíritu te transforme. No te puedo decir otra cosa que no sea la verdad de Cristo. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. O sea, la iglesia crecía, pastor. Había crecimiento. Porque habían señales. Había manifestación. Pero yo estoy seguro que estos apóstoles que crecieron a la sombra y a los pies del maestro tenían que predicar igual que el maestro. O sea, que esta gente no solamente venían por su manifestación, por los milagros, por los prodigios, sino porque Pedro seguía predicando el Evangelio de Cristo. Juan seguía predicando el Evangelio de Cristo. Callaron a Cristo, pero ahora habían 12 bocas más predicando. Te tengo una noticia. No importa lo que el diablo te quiera callar. No importa el que no te quiera escuchar. Hay gente que desean escucharte. Hay gente que están esperando por una palabra de parte de Dios. Hay gente que todavía atesoran su salvación. Hay gente que no andan solamente por los panes y los peces, sino que quieren una transformación. Pero para que esta generación entienda que para ver una transformación tenemos que ver
to see ¿Cuál es la sombra? what is the shadow. ¿Qué es lo que yo irradio? What am I showing? ¿Qué es lo que yo reflejo What am I a la luz reflecting de Cristo? into the light of Christ? ¿Cuáles son mis acciones? What are my actions? Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. And it says, whoever believes in Gran Christ, número así de hombres multiple, big como de numbers mujeres. of men and women. Tanto que sacaban los enfermos a las So calles. much they took the sickness to the streets. O sea, que esta gente These people, ya no solamente tenían hambre, they're now with their sino que hunger, tenían fe. they have faith. El problema de esta The generación problem with the generation es is que ha perdido la fe. they have lost their faith. Tú sabes, tú le dices, Dios utiliza a fulano, a fulano en tal It grado. says that they use, Yo tengo que ir a verlo. I need to go see it. Porque son como Tomás. Si no ven, no creen. Thomas, if they don't see, they don't believe. Entonces, dice que ellos sacaban los It enfermos. says that they took out the sickness to the streets. Ya los cristianos no quieren ni llegar enfermos a la casa de Dios. Even the Christians don't even want to come sick to the house of the Lord. Entonces, ¿cómo yo le voy a predicar al de afuera? So how am I going to preach to the Que people Cristo outside? sana cuando tenemos una iglesia que no cree que Dios la puede sanar. That the ones inside don't believe. ¿Ven la contrariedad de lo que predicamos? ¿Usted ve la contrariedad? You see the difference, Y sabemos que hay momentos and we know there's moments donde el cuerpo no se puede mover, when the body they cannot move. que es difícil llegar a la iglesia. It's hard to get to the church, Pero mira, hay gente but there's people que no llegan they don't come por un resfriado, because they have a cold, que no llegan because they don't por come un dolor de cabeza, because they have a headache, pero se van con el resfriado a trabajar but they go to work with a cold. y se van con el dolor de cabeza a trabajar They go to work with a y headache, tienen fe and they have en faith que Dios le va a dar la fuerza that God is going to give them para the hacer el strength, turno de trabajo, that they're going to give pero no tienen it. fe en ese mismo Dios They don't have faith in the para same llegar a la God casa to de come to the house of the Lord. para ser sanados. Tú sabes, mi fe está condicionada My faith is a lo que yo conditional quiero. of what I want. Por eso That's why yo soy la sombra I am the shadow de lo que yo pienso. of what I think, Yo soy la sombra de lo que yo creo. of what I Yo believe. soy la sombra de lo que yo entiendo. Pero de lo único que no soy la sombra es de Cristo. Es de Cristo. Y la iglesia tiene que aprender a dejar la sombra de las emociones, a dejar la sombra de lo que se piensa, a dejar la sombra de lo que se cree y comenzar a ser la sombra de Cristo. The shadow of Christ. Y sacaban los enfermos a la calle. And they took out the sickness to the street. Los traían, Adri. They will bring them. Vamos, vamos. Ay, yo me lo imagino. I can imagine. ¿Cómo sacan los enfermos? Como ahí vienen los Take the apóstoles. sick out. Esa gente carga el poder que cargaba Jesús. They knew the power of Esa gente, óigame, se mueve en la manifestación de Dios. and the manifestation of God. Qué lindo. Yeah, it was beautiful. Es cuando la gente piensa, When the people think hermoso de lo que tú cargas. the beauty of what you carry. Por eso es que yo he aprendido That's why I learned. a que no me interesa la opinión I don't care what other people de nadie. of nobody. Me interesa lo que Cristo piensa. I care what Christ thinks. Porque mientras Cristo piense algo bonito de mí, el de afuera me va a tener a la altura. Entonces, yo no estoy para estar a la sombra de tu pensamiento, sino a la sombra del pensamiento de Cristo. Tú me estás entendiendo. Y la iglesia de hoy en día tiene que dejar, tiene que soltar, tiene que despojarse y dejar la sombra a un lado. Sombras que están enterrando ministerio, sombras que están enterrando matrimonios, sombras que están enterrando talentos de Dios, sombras que están enterrando propósitos
2 minutos pentecostales. 2 minutes Pentecostal. Y dice, los ponían And it says they put them, en camas y lechos. they would put them in beds and O sea, valido, no solamente sacaban, los traían en el lecho. Sacaban la cama con todo. they would bring the whole bed. ¿Tú sabes lo que me impacta a mí? You know what? It No era la fe was not the faith que tuviera enfermo with the sickness para que lo out sacara. so they could get up. Era el corazón It was the heart que tenían that they had los que lo sacaban. who carried it. Y cuando el pueblo, And when the no city, importa it don't matter si es creyente if it's o believer no es or creyente, it's not a believer, se mueve it moves en el amor de Dios, in the love of no God, en el amor propio, not in the love, sino en el amor de Dios the love of God, y en la fe de in Dios, the favor of God, creyendo a Dios, believing God, haciendo de Dios su necesidad, doing the necessary of God, haciendo de Dios doing God, su principio. are the Grandes beginning cosas and give the podrían acontecer. things could happen. Hoy en día, Nowadays, dentro de nuestras vidas, inside our life, no ocurren muchas cosas grandes. those that happen a lot of big No things. porque Dios no quiera, Not because God don't want to, no es porque Dios no pueda, not because God sino can't, porque nosotros estamos because we a are la sombra de nuestras of the emociones. shadow of our emotions. Pastor, ¿de dónde usted sacó este mensaje? Pastor, where you got this message? Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. From 7 in the morning until 11 o'clock. Porque el mensaje se busca en el Because the message, secreto. you look for it in the secret. No en ChatGPT, Not in ChatGPT. no en video en YouTube de lo que Not in predicó videos otro. on YouTube. What other people. Por eso es que quizás yo predico cosas Maybe I tell you things que Dios le da a otro, that gives other. pero también en medio de mi mensaje In the middle of the hay message, cosas there's things que otros no predican. that other people don't preach. Porque la voz de Dios Because the voice Es la misma aquí. is the same here y es la misma allá. and it's the same over there. Lo que Dios quiere que se hable aquí, What God wants to la speak corrección que Dios quiere con el pueblo aquí, the correction that He es la wants misma here, corrección que Dios quiere He allá. wants over there. Y se van a escuchar cosas parecidas. And it's going to hear. Pero Dios siempre va a poner el But God diseño is always going to put it para que aside haya algo to be something diferente. different. Ayúdame, Señor, a cerrar este mensaje. God help me in this message. Y dice, And it says, para que al pasar Pedro, while Peter is passing, ¿sabe quién es Pedro? you know who's Peter? No es Pedro el que vende libros, It's not Peter that sells ni el que reparte calle. and the one that gives Estoy hablando de letters. Pedro el apóstol. I talk about Tampoco Peter, le estoy apostle. hablando I'm not de talking Simón, Simon. aunque eran la misma persona. Even if there was the No same quiero person, hablarte del pecador, del pescador. I don't want to talk to you about the Yo quiero Christian. hablarte I want to talk to de you la nueva versión, the new version porque ya no quedaba because well, la sombra de Simón. the Ahora shadow Pedro of Simon. era la sombra de Cristo. Now Peter Y is the como ellos shadow of veían Christ. la sombra de Cristo It was the shadow of en Christ Pedro, that Peter. ya no veían He didn't see. al pescador Simón, He didn't see the fishman. ya no veían Simon. He didn't see aquel que cuando Jesús llegó when he didn't see when Christ estaba came. recogiendo las He redes was picking up y them doblándolas and folding them. en la forma en que la cultura decía, And the folding no them vuelvo a up. pescar. He never went fishing. No te voy a hablar de ese Simón. I'm not going to talk to you Te about that quiero Simon. hablar por un instante I want to talk to you about de este Pedro, this Peter. que ya no era la sombra de That Simón. he was not the Él shadow era el of mismo Simon. Simón, He was the same pero ya no tenía la Simon. sombra de But Simón. he didn't have the La shadow of sombra de Simon. aquel Simón The shadow of the Simon raja oreja, will cut corta head. oreja. Will cut La sombra de ese Simón the shadow of that tenía Simon un mal genio, had a bad no character tenía carácter. and didn't have character. Porque
cosa es carácter The one thing y about otra character, cosa es mal genio. the one thing El about carácter refleja la madurez, the character pero, shows pero el mal genio but the refleja el descontrol de tus emociones. Entonces no te voy a hablar de la sombra de Simón. Te quiero hablar de la sombra de Pedro. No era el mismo. Con la sombra de Simón no caía un pez en una red, pero con la sombra de Pedro, pero con la sombra de Pedro, con la sombra de Simón no caía nada, pero con la sombra de Pedro, entonces no es lo que era Edwin Río hace 29 años atrás, es lo que carga Edwin Río 29 años después. No es lo que tú cargaste un día, es lo que tú cargas ahora. No es la iglesia que fuiste un día, es la iglesia que eres ahora. Aleluya. Y dice, and it says, quiero terminar. I want to finish. Mira al hermano que está a tu lado, el pastor quiere terminar, Tell the brother to decide that. pero Dios no lo deja terminar. But God will let him finish. Y dice, And it says, a lo menos, the leaf, su sombra cayese sobre alguno de the ellos. shadow will fall into one of them. Ellos no se peleaban por llegar a donde They él. were in a fight to get to Peter. Para él no era suficiente. For them it was just De que enough. Pedro al pasar, For Peter to pass, su sombra that his shadow cayese sobre él. will fall into him. Yo siempre he dicho, I always say, creo en el don de imposición de mano, I believe in the gift of hand, pero no tengo que tocarlo. but I don't have to touch it. Porque si yo cargo gloria, Because if I carry glory, la gloria va a caer sobre ti the glory is going to fall into me cuando yo pase. when I pass. No tengo que tocarlo. I don't have to touch it. Basta solamente It's enough con que yo cargue gloria. when I carry glory. No te tengo que hablar mucho I don't have to talk to you a para que la lot, gloria sea manifestada. so the glory could be No manifested. tengo que convencer tus I emociones don't have to convince you para que la of gloria sea so manifestada. a glory could be Hay gente que manifested. depende There's people that depend. para que la gloria The emocional, glory, no la gloria de Cristo, not the glory of se Christ. refleje en una It's iglesia. a reflection of the Tienen Spirit. que ir a las They emociones. need to come to Yo he the aprendido en 29 años y he cargado en 29 años lo mismo que cargó Pedro, y no he tenido que ser sombra de nadie, no he tenido que ajustarme el pensamiento de nadie, no he avanzado, no he tenido que caerle bien a nadie, solamente me he dedicado a hablar lo que Dios dijo un día, a hacer lo que Dios quiere que sea, a ser el reflejo, la sombra del propósito, del diseño que Dios estableció sobre mi vida. El hombre puede cambiarte el diseño, te puede alterar el diseño. Por eso es importante que tú entiendas que tu diseño no puede estar sostenido por el pensamiento de otro. Tu diseño está sostenido en la estructura, en la formación que Dios te quiere dar. Hay cosas que Dios va a trabajar en mí, pero va a trabajar en ti diferente. Hay cosas que yo necesito, que quizás tú no las necesitas. Y hay cosas que tú necesitas, que quizás yo no las necesito. Cuando la iglesia comience a hacer el diseño de la iglesia que quiera Cristo, hacer la sombra de la gloria de Cristo, entonces la iglesia va a ser la iglesia poderosa que dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Pero si hay algo que carga la iglesia de Cristo, es la sombra de Cristo. the shadow of Christ. Y si algo, miren hermano, And
there's something que yo tengo que aprender a entender. that I need to learn how to understand. Que la sombra de Cristo That the shadow of Christ no se va a reflejar en mí is not going to reflect on hasta que me yo entre en la sombra de Él. until I go into his shadow. El salmista decía The psalmist will say, en el Salmo 23:4, that aunque ande en valle de sombra de muerte, I will be in aunque ande en sombra de valle de sombra de muerte, the, no temeré mal alguno, I will not be scared porque tú because you estarás conmigo. will be with me. Tu vara Your, y tu callado and your staff, me infundirán aliento. it will O sea, que el salmista estaba diciendo, aunque yo ande bajo la sombra de la the muerte, shadow of death, mientras yo ande even bajo la sombra what the shadow de las alas, the la sombra de la muerte, of death, no pueden, it cannot, no pueden reflejarse ante la sombra de Cristo. No puede reflejarse ante la sombra de Cristo. El salmista decía, yo no tengo por qué temer, porque yo no dependo de la sombra de la muerte, yo dependo de la sombra de Cristo. Dice, porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, tu luz irradia sombra, tu sombra me guarda de la sombra de la muerte. Hay gente que han muerto en este camino porque dejaron de estar a la sombra del Omnipotente, porque abandonaron el lugar que un día tenían ante la sombra del Omnipotente. Tenemos que volver a la sombra del Omnipotente, pero tenemos que entender, como decía David, tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, tu dirección, tu corrección es para mi medicina. Cuando la iglesia entienda que la corrección es medicina y que no es espada que hiere, entonces va a poder reflejar la sombra del Omnipotente. Dios mío, Señor, qué gloria, Jehová, qué gloria. Ayúdame, Señor. ¿Qué significa descansar bajo la sombra de Dios? to rest under Descansar en la sombra del poderoso, del todopoderoso, to rest in the significa means reconocer que nuestra vida understand that our life no está controlada is not controlled por las or circunstancias, the circumstances sino por el Dios soberano because of the que nos God protege y who guarda. protects us and No covers us. implica esto No matter, que, sin embargo, even que nunca enfrentaremos dificultades, pero afirma que su gracia His grace y su cuidado and His nos cover envolverán will involve y protegerán and protect us en todo momento. in all times. O sea, So now, que cuando yo estoy a la sombra when I'm in the shadow del of the Todopoderoso, all-powerful, no es mi vida, and my life no está controlada is not por controlled las circunstancias. by the circumstances. Si tu proceso te controla, te estás saliendo de la sombra del Omnipotente. Si tu adversidad te controla, tu adoración y tu servicio, estás saliendo de la sombra. Te hace falta entrar más a la sombra del Omnipotente, porque como que te está saliendo, tú sabes, porque las circunstancias, la adversidad, la prueba, el proceso no puede controlar mi vida. Lo cantamos, lo enseñamos, We learn, lo predicamos, we preach it. pero hay algo que la iglesia There's something that the es church caso is missing. de la vivencia. That is obedience. Y en el Salmo 36:7 dice, In Psalms 33, cuán preciosa how beautiful es, oh Dios, is, oh God, tu misericordia. your mercy. Por eso los hijos de los hombres That's why the men, Se the children refugian of men, a la sombra in the shadow
de tus alas. of their wings. Esa amistad está diciendo, The psalmist ahora said, entiendo now understand por qué tenemos que refugiarnos why we a have la to sombra listen to the de shadow tus alas. of your wings. Porque cuando estamos a la sombra de tus alas, When we are in the shadow, alcanzamos la misericordia. get to your mercy. Pero el mismo salmista escribe en el Salmo 17:8. On the Psalms, Dice, 18, guárdame cover me como la niña de tus ojos. like the little girl of your eyes. Escóndeme Hide me bajo la sombra de tus by the alas. shadow of your wings. El problema es, The problem is, ¿cuál es la sombra? what is the shadow? ¿O qué es lo que me está dando sombra? Or what is giving me A shadow mí. to me? ¿Cuál es la luz What is the light y la sombra and the shadow? que se está reflejando Is sobre mí? reflecting Porque cuando yo veo because luz, the la light luz crea sombra. creates Entonces, shadow. ¿dónde Now, yo estoy buscando luz? where am I looking for light? Porque si yo estoy buscando la luz de Cristo, Looking for the yo voy light a of estar Christ. bajo la sombra de I'm sus going to alas. be in the light of Yo the. voy a alcanzar misericordia. I'm going to be in the Jesús, Jesus, mi Dios, my God, el Espíritu the Santo, Holy me Spirit, va a dar fuerza is going to give me strength para que la adversidad so that no controle mi vida. it will not control my Y life. cuando digo adversidad, When I say entran mis emociones, and comes para que mis emociones my emotions, no controlen mi it vida, will not control my para que life. mi pensamiento My mindset, no controle it mi will not vida, control my life. para que mi creencia my belief, no controle mi vida. it will not control my El life. problema The es problem de qué is- omnipotente hablamos y de qué sombra estamos hablando. What shadow we're talking about. Entonces ellos sacaban a los enfermos They will take out the sickness, para que al pasar la sombra de Pedro so the shadow of Peter los sanara. will heal them. Y decía, y aún de las ciudades vecinas, And even if the neighbors muchas veces venían a Jerusalén will come to Jerusalem, trayendo enfermos bringing the y sickness atormentados de espíritus and inmundos. the ones Y todos, of spirit. y And all of them, todos all of them, eran sanados. it will all be healed. O sea, So now, que aún even los espíritus que the atormentan las spirit of mentes the tienen que salir corriendo they need to come out cuando los ilumina when they're light, la luz de Cristo. the light of Christ. Y para que la luz de Cristo So the light of Christ pueda iluminar a aquel que viene por liberación, yo tengo que estar en la luz de Cristo y bajo la sombra de sus alas. Hoy en día escasean los milagros, escasean los prodigios, y en muchos lugares aún milagros que están sucediendo no son de Cristo. Por eso es que la gente sale sana pero atada. Pero cuando Cristo sana, sale libertado. Porque cuando Cristo llega, no solamente sana, sino que liberta. Pero donde se manifiesta la sanidad, en algunos lugares donde se manifiesta sanidad, muchas veces hay espíritus que no son de Dios. El mismo espíritu que controla los cuerpos sale. ¿Para qué? Para que las personas sigan creyendo que están viviendo un evangelio real. Para que la gente aquí crea que están ante la sombra de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, pero no se dan cuenta al no tener discernimiento de espíritu. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la unción de Dios? Porque la unción de Dios no solamente sana, sino que liberta. La unción de Dios cuando llega a un lugar transforma la vida. Hay gente que no puede ser la sombra de lo que Dios quisiera, porque no se han dejado transformar por la luz de Cristo. Le han privado, le han cerrado la puerta a esa luz, y por eso se encuentran con pensamientos cautivos. Por eso se encuentran
de amargura. Por eso se encuentra levantando manos y danzando y hablando lengua, pero con ataduras en su mente, ataduras en su corazón, ataduras que no le permiten acelerar, ataduras que no le permiten ver el propósito de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, voy a terminar. Por eso el salmista termina diciendo en el Salmo 91:1. El salmista sabía y conocía las sombras de la noche. Que fue gran parte de su proceso. Antes de llegar al reinado y aún durante el reinado, estaba entre la sombra de la muerte. Usar los valles de sombra de muerte. Estar en cuevas. Él sabía de sombras. Él sabía de lo que eran capaces las sombras. Y él siempre se encomendaba de que la sombra de la noche no se reflejara sobre su vida. Tú y yo tenemos que entender. Tenemos que buscar lo que buscaban esos enfermos. Esos enfermos buscaban lo que irradiaba la sombra de Pedro. No era la sombra. Tampoco era Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Entonces, el problema es que no vamos a reflejar la luz de Cristo hasta que tengamos el espíritu de Cristo, hasta que estemos llenos del espíritu de Cristo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿quién es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, el que habita ¿dónde? Adentro, no a la distancia.